no esté de acuerdo de que quiera aparecer en las imágenes, simplemente apaga la cámara y ya está, no pasa nada. Eh, Estamos terminando el tema del verano, que ha sido el mensaje del Señor a las iglesias de Asia. Y la verdad que creo que es un tema muy importante dado lo que estamos viviendo, ¿no? Una época post pandemia casi, estamos volviendo a la nueva normalidad y encontramos a la iglesia global, podríamos decir, porque hablando con otros hermanos de otros países, hay un enfriamiento general en la iglesia, pero bueno, el Señor es fiel y como vemos aquí, Él nos busca, quiere hablarnos, quiere darnos un mensaje permanentemente y hoy día Marisa nos va a hablar sobre este mensaje a la iglesia en la Odisea. Entra en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vale, pues como tú decías antes, cuántas gracias tenemos que dar al Señor por la carta de las iglesias y en Apocalipsis, ¿no? Y yo ya son las últimas cartas, pero pensando un poco en las anteriores, yo veía cómo el Señor hace una manifestación a su iglesia, a Juan, de quién es Él y que todo lo que habla acerca de Él es un estímulo para nosotros, ¿no? Y en el capítulo 1 vemos cómo Jesús es el que está en medio de las iglesias, el que nos guarda, el que tiene la prioridad y que es un estímulo para nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice que Él es el primogénito de los muertos y entonces nos hace ver que no estamos solos en esta vida cristiana, sino que hay alguien que va delante de nosotros, que nuestro ejemplo, que es el mártir por excelencia, por decirlo así, y a Él miramos, ¿no? Él ha corrido el camino de la cruz y después ha tenido la corona, y también pues nosotros somos llamados a seguir ese camino de la cruz y tener la corona, ¿no? Y dice que Él nos ha amado, nos ha librado de la esclavitud y los pecados por su sangre, y también les dice que viene con las nubes, ¿no? Esa es la gran esperanza, trae esperanza para todos nosotros y para las iglesias de Asia, ¿no? Las nubes que habla de la gloria de Dios, Jesús volverá con gloria, con poder, y es un estímulo para nosotros. Y todos los linajes de la tierra, nadie quedará sin ver la gloria de Jesús y le tendrán que reconocer y nosotros seremos reconocidos con Él. Así que es un gran consuelo, ¿no? Dice también que es el Todopoderoso, el que es, el que era, el que había de venir, ¿no? Es el que gobierna, ¿no? Y Él está en medio de su iglesia y gobierna su iglesia y protege a su iglesia, ¿no? Como decía Jesús, que nadie puede arrebatarnos de la mano de su Padre. Así que el Señor está cuidando de su iglesia a pesar del desánimo. Él tiene mensajes para cada una de ellas y su propósito pues, es llevar al arrepentimiento, o que la iglesia busque la santidad que le falta, o quiere prepararles para el futuro que les espera, de incierto o de luchas o de persecución, o con un mundo que es contrario a nosotros.
y habla de un juicio final y de una esperanza. Así que el Señor es el que nos gobierna y es el ánimo, ¿no? Ahora vamos a la iglesia de Laodicea, que realmente es la última, pero es la que recibe la peor reprensión del Señor, porque ni siquiera menciona sus obras. Todas las cartas empiezan con yo conozco tus obras y hace una recopilación de lo que han hecho, pero aquí ni siquiera dice, no dice eso, no dice yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ni siquiera menciona lo que ha hecho, porque ya su situación es bastante mediocre y poco puede valer lo que pueden hacer con esa actitud de tibieza espiritual, que es lo que el Señor aborrece mucho más, ¿no? Si podemos, el Señor es muy pedagógico y les va a enseñar a través de la experiencia de la vivencia del lugar donde vivían, en Laodicea. Laodicea era un sitio que estaba en Asia Menor, que pertenecía a la provincia de Frigia y estaba en un valle a unos 4 kilómetros al sur del río Lico, en un valle muy próspero, y al norte tenía unas montañas de unos 400 metros. También tenía el privilegio de vivir en un sitio muy estratégico porque había 3 caminos principales, entonces eso para el comercio era genial. No estaban aislados, sino que tenía caminos de entrada principales a distintos sitios, hacia el occidente, hacia el este, ¿no? Y además, a 4 kilómetros del norte de Laodicea estaba la ciudad de Hierápolis, que era muy conocida por sus aguas termales. Entonces, dentro de sus límites surgían esos manantiales que iban atravesando toda la meseta, saltaban a gran altura y llegaban a los pies de lo que es la Odisea. Entonces, los de la Odisea tenían ese agua, pero esas aguas termales eran buenas y ricas, se tenían que beber muy calientes. Pero cuando se bebían frías eran asquerosas y malas. El Señor usa este ejemplo, ¿no? Daban náuseas, sabían muy mal. Y en las aguas llegaban ahí a la Odisea, pues ya frías, templadas, ¿no? Como el Señor les va a decir a ellos. Luego, en el contexto político y económico, vemos que una ciudad súper próspera se fundó en el siglo III a.C. por Antíoco II, y el nombre de la Odisea viene de la esposa de Antíoco, que se llamaba Leodice. Y en la época de Roma era una ciudad súper importante, una de las más ricas del mundo, ¿no? Y tenía un gran comercio, como he dicho antes, por la situación tan buena, y tenían mucha prosperidad en la agricultura y la ganadería. De hecho, ellos eran muy famosos por las lanas que producían sus ovejas, que producían una lana negra muy suave y con ella pues hacían manufacturas, hacían textiles, hacían muchas ropas muy conocidas. Por ejemplo, alfombras y las túnicas famosas llamadas trinita, que eran conocidas por muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, toda esa riqueza atrajo al mundo bancario allí, entonces allí habían grandes transacciones económicas y los bancos pues eran importantes. Y también era el asiento de tribunales, tenían también una escuela de medicina, de farmacia, y eran muy famosos por los remedios que hacían para los oídos, por ejemplo, con una pomada que se llamaba colloidión, y exportaban a todas partes. Y también tenían un polvo frigio que era para los ojos, para los oculistas. Entonces vemos la relación con lo que el Señor dice de que usen colirio, ¿no? La iglesia se fundó, creo que alrededor del 52-53 a.C., cuando Pablo hacía su viaje misionero. Después de Cristo, perdonar, después, me ha corregido José. Cuando Pablo estaba haciendo su viaje misionero, estuvo en Éfeso más de 2 años y allí pues él permaneció, y dice la palabra en Hechos 19:10 que dice, continuó por espacio de 2 años de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. O sea que toda Asia fue impregnado del mensaje del Evangelio de Jesús. Y luego él tenía sus colaboradores, entre ellos estaba Epafras, ¿no? Epafras fue el que fundó la iglesia de Colosas y seguramente fue también el que fundó la iglesia de Laodicea y la pastoreó. De hecho, Laodicea estaba a 20 kilómetros de Colosas, estaba muy cerquita. Entonces había una conexión y parece ser que Epafras fue el que fundó las 2 iglesias. Y había una conexión. Y cuando alguien Pablo escribió una carta, decía que esa carta se leyera también a los de la Odisea, ¿no? Se intercambiaban las cartas y los mensajes. Y lo podemos ver en Colosenses 4, versículos 12, 13 y 16, que dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y su actitud dice que siempre está rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones,
para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Porque de Él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea. Y luego dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, entre los de Colosas, haced que también sea leída en las iglesias de los laodicenses y que los de la Odisea también lo pasen, ¿no? Así que hay esa relación muy personal. Pero ahora ya cuando escribe Juan el apóstol la carta, en Apocalipsis ya ha pasado un tiempo, han pasado bastantes años, y esta iglesia está en muy malas condiciones. En realidad estaba en una bancarrota espiritual, aunque ellos se creían autosuficientes, poderosos, tenían riqueza, pensaban que espiritualmente también estaban muy bien, ¿no? Pero la mirada del Señor pues era diferente a la que tenían ellos, ¿no? Y era muy mala, ¿no? Como dice el profeta, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá, ¿no? Y a veces nos engañamos, ¿no? Pero Jesús dice en el capítulo 1 que es el que tiene los ojos como llama de fuego, que penetra, que ve profundamente, que ve auténticamente la realidad, aunque a veces nosotros estemos cegados, ¿no? Y este primer versículo 14 de la Iglesia es como una presentación que hace el Señor y habla de atributos suyos, ¿no? Habla, por ejemplo, que dice que es el amén. Literalmente dice que Dios es el amén, ¿no? Quiere decir que es el Dios de la verdad, el Dios que siempre dice la verdad. Dios no es, como dice otro texto, Dios no es hombre para que mienta, Dios es el verdadero y el testigo fiel y verdadero. Todo lo que dice lo cumple. Así que Él nunca falla, en contraste con la infidelidad de ellos. Él es el testigo fiel y les va a dar un mensaje muy duro, pero también les va a decir la verdad auténtica, ¿no? El que te quiere te hará llorar, ¿no? Pues el Señor realmente ama a su iglesia y les quiere confrontar con la verdad para darles una oportunidad de cambio para que puedan ir a mejor, ¿no? Dice que es el principio de la creación. Cuando dice esto, seguramente los de la Odisea recordarían lo que Pablo escribió a los de la iglesia de Colosas, que hablaba de eso, ¿no? En el capítulo 1, 15 y 16, que decía que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Seguro que los de la Odisea recordarían estas palabras, ¿no? Dice que yo soy el principio de la creación, no que fuera creado, sino como rango. Él es el principal, ¿no? Él es el motor que ha dado vida a todo y el principal, ¿no? El que merece toda la honra, ¿no? Y bueno, pues dice que dice que es tibio, ¿no? Ya hace relación a lo que os he dicho antes, ¿no? Las aguas que llegaban, si se bebían frías, eran repugnantes. El Señor le dice, si tú no cambias, te vomitaré de mi boca, ¿no? Te voy a vomitar de mi boca, por cuanto eres tibio, te vomitaré. Es la única ocasión en el Nuevo Testamento cuando aparece esta expresión tan dura y tan fuerte, ¿no? Porque es lo que siente el Señor hacia una iglesia que es así, tibia, ¿no? Que es una iglesia mediocre, indiferente, que no tiene entusiasmo. Podía hacer cosas, no se nos dice aquí lo que hacía, pero era indiferente. El Señor eso lo aborrece totalmente, ¿no? Y dice, en el griego la idea de que eres tibio es como algo permanente, es algo que permanecía en los días continuamente en ellos, era una situación continua, ¿no? Como alguien decía, un comentarista, es como no estaban calentados por el Señor, ¿no? Y tenían bastante religión para sosegar su conciencia con una seguridad falsa, ¿no? Ellos estaban con una seguridad falsa, pensaban que estaban muy bien, pero realmente les faltaba el fuego del Señor, que es lo más importante. Y la idea de que te vomitaré de la boca es en realidad, estoy a punto de vomitar de mi boca, porque el Señor todavía no los va a desechar, sino que les da una oportunidad, ¿no? Es horrible como estáis muy mal, pero estoy a punto, pero te voy a dar una oportunidad. Y entonces describe lo que ellos dicen de ellos mismos, ¿no? Fijaros, el versículo de 17 es enfático. Tú dices esto, ¿no? Yo soy rico, me he enriquecido yo mismo, no tengo necesidad de nada, viví en una ciudad súper próspera, eran ricos, tenían de todo, ¿no? Estaban contentos, todo les iba bien, no necesitaban nada, pero en realidad eran arrogantes y fanfarrones y el Señor lo sabía, ¿no? Y bueno, pues dice,
pero tú no sabes que tú eres todo lo contrario, ¿no? Y es justo lo contrario que pasaba con la iglesia de Esmirna. ¿Os acordáis de Esmirna en el Apocalipsis 2:9 que dice? Dice, económicamente, en lo material eran muy pobres, pero el Señor dice, pero tú eres rico. Ahí está la verdadera riqueza, ¿no? Espiritualmente. Y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, ¿no? Una iglesia sencilla, humilde, pero que era rica espiritualmente, que tenía mucho que aportar y que el Señor era glorificado en medio de ella. Pero los de la Odisea dicen, tú dices esto, pero en realidad eres un desventurado, o sea, es como eres el desventurado por excelencia. Eres un miserable, una persona miserable era como una persona pobre, digna de lástima, ¿no? Y eso contrasta con la riqueza que tenía la ciudad de la Odisea. Eres ciego, fijaros que ellos tenían todos los remedios para los ojos, los colirios, pero tú eres ciego y necesitaban colirio. Coge colirio del Señor para que puedan ver realmente lo que es la realidad, ¿no? Y estás desnudo, aunque ellos pensaban que tenían de todo y tenían sus lanas maravillosas, pero estaban desnudos. Así que en realidad es fácil que nos podamos engañar a nosotros mismos, ¿no? Y que el Señor nos ayude a no ser complacientes con nosotros, con nuestra iglesia y tener esa falsa seguridad, sino que siempre estemos escuchando la voz del Señor, lo que tenga que enseñarnos para ser dóciles, para ser usados por Él realmente y que Él se pueda contentar con su pueblo. Y podamos decir, como dice el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, ¿no? Esa debe ser nuestra oración. Y Pablo también decía en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Está bien de vez en cuando hacernos una evaluación, ¿no? Les faltaba de todo, por eso el Señor les da un consejo, ¿no? No les deja tirados, sino dice, yo os doy un consejo, os aconsejo que de mí compréis el oro refinado en fuego, ¿no? Para que seáis ricos, vestiduras blancas para vestiros, para que no se descubra la desnudez, dice el versículo 18, y unge tus ojos con colirio. Así que da una solución, porque el Señor tiene amor y paciencia hacia su iglesia, hacia sus hijos, y cuántas gracias le tenemos que dar a Él, ¿no? El Señor se lo dice con ironía, ¿no? Pues tú te crees rico, pero no eres rico, tienes que comprar de mí, ¿no? Cosas, ¿no? Y es en Jesús en donde realmente encontramos todas las riquezas que necesitamos. Dice, la ciudad era muy rica, pero él dice que compren oro puro, el oro que ha sido probado, que por el fuego se ha quitado toda la contaminación y que es el de verdadero valor, ¿no? Y el oro representa la riqueza espiritual, ¿no? Y lo que el Señor quiere es que la iglesia de la Odisea tuviera una nueva pureza espiritual, es lo que esperaba de ellos, esa nueva pureza espiritual, ¿no? Dice 1 Pedro 1:7, el apóstol Pedro dice que cuando está sometida a prueba nuestra fe, dice que nuestra fe es más preciosa que el oro y que aunque perecedero se prueba con fuego. Así que la fe, nuestra relación con el Señor, eso es lo que importa, ¿no? La pureza espiritual delante de Él. Le dice que compre vestiduras blancas, en contraste con el negocio de la lana negra que tenían, ¿no? Pues que compren vestiduras blancas y, como sabéis, el blanco es el símbolo de la santidad, ¿no? Y dice que quite la vergüenza de tu desnudez. En Oriente la desnudez es algo que produce vergüenza, ¿no? Hay un texto en el Antiguo Testamento, en 2 Samuel 10, 4-5, cuando se ve al pueblo de Israel, que han sido derrotados por los enemigos y los enemigos les han rasurado la barba y les cortaron las túnicas hasta las nalgas y que estaban avergonzados y David tuvo que ir a buscarles porque no quería seguir, estuvieron un tiempo allí, ¿no? Avergonzados. En cambio, el vestirte es una señal de honor, ¿no? Revestir de vestiduras finas. Podéis recordar, por ejemplo, en Génesis 41-42, cuando Faraón le dio a José su anillo y le hizo vestir con ropas de lino finísimo como símbolo de dignidad. Así que ellos necesitaban los vestidos del Señor y el Señor nos quiere vestir con vestiduras dignas, ¿no? Y como dice a veces Eduardo Bracer en algún mensaje que he oído, dice, ¿cómo voy vestido? ¿No? Algo así dice, ¿no? ¿Estoy bien vestido? Pues, ¿cómo estoy vestido yo? ¿No? Y dice Colosenses 3, 10, 12 y 13, dice
que los creyentes tenemos que estar revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y luego dice, vestidos como escogidos de Dios. ¿Cuál es esa vestidura? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si tuviéramos queja unos contra otros. Luego le dice que los creyentes les dice, unge tus ojos con colirio para que veas, ¿no? Así que ese colirio no podía solucionar su necesidad, pero el colirio espiritual, lo que da el Señor, sí realmente puede solucionar nuestra ceguera espiritual y nuestra visión mala, ¿no? Luego ya terminando el versículo 19, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El castigo no viene de un enemigo nuestro, sino que precisamente es el Señor el que nos castiga, el Señor que nos ama y que nos cuida y que desea lo mejor para nosotros. Y hay una paráfrasis de Ramsay que dice, mi práctica habitual es corregir y disciplinar a todo aquel que amo. Eso es lo que el Señor hace continuamente con su iglesia, con los creyentes, y tenemos que darle gracias por eso, ¿no? Porque Él dice que el que comenzó la obra la terminará hasta el final, porque Él hace ese trabajo de, incluso a veces, de disciplinarnos para volvernos hacia Él. Y bueno, pues como dice, hay muchos textos en la Biblia que hablan de la disciplina del Señor, como sabéis. Hebreos 12, 5-7 habla de eso también, y lo conocéis muy bien, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. O el Salmo 94:12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Realmente qué bienaventurados que el Señor no nos deja, podría abandonarnos como... Es un caso que no tiene solución. Fíjate hasta dónde han llegado, les abandono ya. Gracias al Señor que Él trabaja con nosotros todavía, nos corrige y nos vuelve hacia Él, ¿no? Nos quiere volver hacia su camino, hacia la santidad, hacia estar disfrutando de sus bendiciones, hacia la victoria. Y el Señor les da un consejo a los creyentes de la Odisea, sé celoso, ¿no? Y aquí en el griego la idea es de algo continuo, ¿no? Es un presente continuo, es algo que tiene que ser habitual en nuestra vida, ¿no? Una vida siempre que tiene que ser celosa por las cosas de Dios, no algo puntual en un momento, sino que continuamente, cada día tenemos que tener ese celo por las cosas del Señor y tiene que ser algo constante. En cambio, también le dice arrepiéntete. Y arrepiéntete en realidad es algo puntual, ¿no? Es como, ahora mismo, ya te he dicho esto, es una acción definitiva que tienes que hacer. Arrepentirte, cortar lo que estás haciendo y volver hacia mí, ¿no? Así que algo decisivo y verdadero. Cuando el Señor me muestra algo a mí que estoy haciendo mal, lo que tengo que hacer es cortarlo, ¿no? Pero sí que tengo que vivir una vida continua de celo por el Señor. Y luego el versículo 20, que es conocido, ¿no? Que lo he puesto en las preguntas. El Señor está llamando a la puerta de su iglesia, está llamando a la puerta de la iglesia de la Odisea y resulta que está afuera, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo y le da la oportunidad. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué tragedia, ¿no? Ellos se creían perfectos y resulta que el Señor no estaba con ellos, estaba afuera y les dice que está a la puerta llamando, ¿no? Es como... Alguien ha dicho una traducción que es muy fiel al griego, ¿no? Es redoblar el llamado del Señor, golpear con la esperanza de recibir una respuesta de parte del Señor. Aquí vemos la paciencia del Señor que tiene con nosotros, ¿no? Está llamando a la iglesia de la Odisea constantemente, con fuerza, esperando que reaccione y que le abra las puertas, porque desea tener comunión con su pueblo, porque ama a su pueblo. Y bueno, pues también hace un llamamiento individual. Si alguno oye la voz, y atentamente que reaccione, ¿no? Así que, aunque la iglesia le está dando la espalda, también a la iglesia le da la oportunidad de oírle y de abrir la puerta y empezar de nuevo. Y espera que pueda haber una renovación espiritual en lugar de esa tibieza y relajación, ¿no? Pero si alguno oye mi voz, aunque el resto de la iglesia no lo hiciera, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿no? Pues tenemos que hacerlo, ¿no? Cada uno es responsable. Muchas veces oímos los comentarios, bueno, pues yo ya no voy a la iglesia porque claro, está todo tan mal, no voy, porque todo ha cambiado, todo está tan mal. Pues eso es un error, ¿no? Porque realmente todos tenemos que responder al Señor, ser fieles a Él y tenemos que ser ejemplo de los demás.
Si mi hermano no hace eso, yo soy responsable delante del Señor y tengo que ser ejemplo, como el Señor ha sido ejemplo para nosotros, tengo que ser ejemplo para los demás. Entonces, no, eso son excusas, ¿no? Cuando el Señor me llama a su presencia, ¿qué le diré? Es que claro, como los demás, pues no, el Señor me invita a mí a abrirle plenamente la puerta de mi vida para que entre en comunión conmigo y para que le siga con fidelidad, ¿no? ¿Y qué es lo que el Señor hace si yo oigo y abro la puerta? Pues Él entra para tener esa intimidad con el Señor. Dice, hay una reciprocidad en esa relación. Yo me arrepiento, abro la puerta porque el Señor en su misericordia me ha iluminado, me ha dicho, ven la realidad, y entonces el Señor viene a estar conmigo. Y utiliza la palabra, cenaré con Él y Él conmigo. Y una comida en el mundo árabe es un momento de intimidad, de familiaridad, de encuentro, ¿no? Es un momento relajado en donde puedes tener una relación íntima con el Señor, ¿no? Así que hay un versículo en 1 Corintios 1:9 que dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo. Qué privilegio tener esa comunión, ¿no? Y bueno, pues aunque la Iglesia no merece ninguna aprobación en este caso, Dios tiene esperanza en su victoria. Dice, el versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. El Señor aún tiene la esperanza de que la Iglesia reaccione y quiere ofrecerle ese mejor lugar de victoria junto al Señor, junto al lugar de honor, ¿no? Donde Él está y no tirar la toalla con nosotros. Vemos que el Señor ha vencido, ¿no? En la cruz, a través de la cruz. Y dice Filipenses 2 que por cuanto hizo todo esto, Dios le saltó hasta lo sumo. Y nosotros somos seguidores suyos, somos llamados a llevar la cruz. Y a través de ella encontraremos realmente la victoria verdadera, la victoria con el Señor. El camino del cristiano realmente es el camino de la cruz. Y como Jesús mismo dijo, el que no toma su cruz cada día no es digno de mí. Y el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué es lo que pasa? Que la hallará, ¿no? Pero el que quiere ganar su vida, la perderá. El Señor dice, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Y eso es lo que el Señor nos dice también a nosotros, ¿no? Que podamos escuchar atentamente el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros, para su Iglesia, y podemos reaccionar. Bueno, he terminado. Yo creo que el Señor nos ha dado un regalo aquí con estas cartas, muchas cosas para reflexionar, y yo ya dejo el tiempo para el coloquio, para las preguntas, y lo dejo aquí. Muchas gracias, Marisa, por tu trabajo. Está muy clarito. Estamos tratando el tema de las iglesias y yo cada vez que hacemos el estudio o meditamos en una, me imagino al Señor entrando en esa iglesia y poniendo, venga, sentados ahí todos, que os voy a decir a todos lo que pienso de esta iglesia y tal y cual. Y en esta iglesia, en la iglesia de la Odisea, yo me imagino al Señor entrando y yendo a una ciudad de mucho dinero, ya nos habla que había muchos bancos, era muy importante económicamente, comercialmente, toda su gente muy bien vestida, y entonces toda la gente iría allí a decir, venga, vamos a poner nuestras mejores galas, que viene el Señor a decirnos qué piensa de nosotros. Y yo creo que todo lo que nos va a decir es bueno. Y cuando el Señor entra allí diría, ¿qué diferencia hay entre lo que hay dentro y lo que hay fuera? Si no hay ninguna diferencia. Ostentación, orgullo y prejuicio, más que otras cosas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta lo que decía Marisa, lo que el Señor opina de lo que es la iglesia, entre que no es fría ni caliente, o sea, de la tibieza, ella nos presenta aquí unas preguntas que quiero que debatamos entre los que somos, no somos muchos, pero yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena y ver lo que cada uno pensamos de lo que entendemos por lo de frío y caliente y la tibieza, ¿no? Y entonces la primera pregunta que nos plantea Marisa nos dice, ¿cuáles son los baremos por los que debemos medir la espiritualidad de una iglesia? Entonces, el baremo, la vara de medir. La vara de medir que tenemos que tener los cristianos en el sentido, o ¿qué podemos dar? La imagen que tenemos que tener de cara afuera para que la gente pueda pensar, oye, esto es una iglesia realmente espiritual. ¿Qué creéis vosotros que es lo importante? ¿Qué imagen tiene que dar la iglesia a los demás de que es una iglesia espiritual? Y que esa dicotomía que nos presenta aquí el texto de la iglesia de la Odisea de frío, caliente, ¿cómo lo podemos eso expresar nosotros?
Yo creo que en primer lugar tendríamos que definir a lo mejor qué entendemos por tibieza. Entre frío y caliente está la tibieza. ¿Qué es la tibieza? Y definiendo un poco lo que es la tibieza podremos entender lo que es frío y caliente y lo que la Iglesia tiene que mostrar en cuanto a espiritualidad a las personas. Yo, para mí, el baremo tendría que ser que sea una iglesia cristocéntrica, es lo único, que Cristo sea el centro, porque ahí parece que Cristo no está, ¿no?, en esa iglesia, porque lo han dejado de lado y que ellos se creen que hay como egocentrismo o algo así. Y bueno, también leyendo esto a mí me ha dado la idea, me ha recordado Gandhi lo que decía, que él decía, me cae muy bien este Jesucristo, lo que no me gustan son los cristianos. Qué lástima, ¿no?, que diga eso de nosotros también, ¿no? Entonces a veces sí, olvidamos de que el centro es el Señor, ¿no? Y no le damos a Él la gloria y la honra que merece. Sí. Es lo que el Señor les echaba en cara, que todo lo que tenían era gracias a ellos mismos. Ya le dices, pero mira lo que hemos hecho, mira cuánta riqueza hemos tenido y no nos hace falta, pero mira que generamos dinero y mira qué ropas tenemos y todo no, yo. Entonces era esa gente que decía, quiero estar en la iglesia porque no quiero perder al Señor porque lo necesito, pero quiero estar con las cosas del mundo porque tampoco quiero dejar eso porque me atrae, ¿no? ¿Qué es eso de frío y caliente, ¿no? Entonces, es lo que yo decía, digo, ¿qué es la tibieza? La tibieza es esa indiferencia por las cuestiones espirituales. Esas personas no tenían ningún interés por las cuestiones espirituales, lo importante eran ellos, sus cuerpos. Sí. Mostrar al mundo que eran muy ricos y eran muy grandes, pero por ellos mismos, pero no por el Señor. Y el Señor ya por eso les entra, ¿no? Y luego, pues no tienen ningún compromiso con la obra del Señor. Ellos simplemente eran riquezas, pero no habla nada de que tuvieran pensamiento de que la gente creyera, predicara al Señor y conociera realmente lo que es el Señor, ¿no? Y eso es lo que el Señor les echa en cara. Dice, pero vamos a ver, vosotros que estáis, no queréis perder la condición de cristianos por venir a la iglesia simplemente para figurar, pero lo que realmente os interesa a vosotros es figurar y ganar dinero para seguir ostentando. Cuando aquí lo que pasa en la casa del Señor, ¿para qué venimos a la casa del Señor? ¿No? Es que parece el mundo, la verdad. Parece que exactamente. Entonces, lo que nos plantea aquí la Marisa es el hecho ese. ¿Qué debemos medir? ¿Cómo medimos la espiritualidad de la iglesia, ¿no? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Cómo medimos? ¿Con qué predisposición venimos a la iglesia? ¿Con lo que hemos conseguido nosotros o lo que el Señor nos ha dado y lo que queremos mostrar a otros que el Señor nos da? Que por nosotros mismos no somos nada. ¿Qué pensáis? A ver, decir alguna cosa de lo que estamos hablando. Merche. Sí. A Merche no la veo. Sí, ahí aquí. Te veo. Ay, es que no te veía porque no me calmo. Dime, Merche, venga, habla. Yo he interpretado la pregunta de otra manera, un poquito distinta de lo que tú has dicho. Yo interpreto cuáles son los baremos por los que debemos medir la espiritualidad de una iglesia. Es verdad que lo que ha dicho Eva tiene que ser cristocéntrica, pero luego, ¿cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo conocemos a Dios? Pues apoyándose en las escrituras. Tiene que ser una iglesia que la escritura sea su base, su cimiento, que sean obedientes a ellas, que pase tiempo esa iglesia en oración, tanto conjunta como individualmente, que sea fiel. Es decir, que tenga fe y que refleje el amor de Cristo a través de sus obras. Que tenga celo, como decía Marisa, que tenga celo por llevar el Evangelio a quienes no conocen a Jesucristo. Que sea una iglesia que dé buen testimonio. Estos son los baremos que debe tener una iglesia. Que acepte la disciplina cuando es necesario. Que nos exhorten. Que sea una iglesia que sea agradecida por el sacrificio de Cristo en la cruz, que lo demuestre siempre que estén reunidos, en cualquier sitio que esté un cristiano que pertenezca a esa iglesia, y que esté en un proceso de santificación constante. No en vano dice Hebreos 12:14, buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Estos son los baremos, estos son las bases en las que se debe apoyar, según mi opinión, en una iglesia. Bueno, cuando Eva dice lo de cristocéntrico, implica todo eso, el hecho de tú ceñirte a las escrituras
implica todo eso que has dicho tú. Si no fuera cristocéntrico no podríamos desarrollar todas esas cosas. Es evidente que un cristiano está compuesto de esto. Yo me imagino que ahí en la Odisea esa gente lo tendría claro que tendrían que hacer eso, pero no lo hacían. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Entonces, aquí simplemente lo que era el postureo simplemente era de cara a la galería. Pero el Señor les recrimina que están haciendo cosas simplemente por ocultar realmente su condición. Yo recordaba, cuando leía esto, recordaba aquella expresión de sepulcros blanqueados, ¿no? El hecho de que, sí, por fuera pareces muy bonito, pero por dentro no tienes nada, ¿no? Entonces, un baremo que es algo que te hace a ti una medida. ¿Alcanza realmente la medida para pasar? Esta gente no alcanzaba ninguna medida porque no hacía nada, ¿no? En nuestras iglesias, evidentemente. Javi, creo que la clave es el verso 17, ¿no? Porque aquí hay o sea, el mensaje dice que ellos pensaban, tenían un autoconvencimiento, ¿no? Dice el Señor, yo soy rico, que decían ellos, ¿no? Me he Sí, enriquecido, sí. ninguna cosa tengo necesidad. El Señor ahí también está poniendo en valor, ¿no? Lo que está sucediendo y le dice, les contrasta, ¿no? No sabes que tú eres un desventurado y un miserable, un pobre, ciego y desnudo. O sea, Sí. sas en toda la boca. Un zasca total de lo que dirían hoy en día, ¿no? La gente... A lo que estás diciendo, ¿no? El postureo, la hipocresía, de no, bueno, aquí no hay, para mí no vemos ningún fruto, como ha dicho Marisa. Realmente estaban o sea, su corazón no estaba cerca del Señor. De hecho, cuando terminó la meditación lo ha dicho, ¿no? El Señor estaba fuera de la iglesia, muy duro, muy duro. El baremo lo está dando el Señor para mí en el verso 17 y es realmente muy duro para que toda la iglesia a través de la historia lo pensemos, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es duro. No, a mí me ha impactado mucho cuando lo preparaba, cuando hablaban la comparación con la iglesia de Esmirna, ¿no? Que era una iglesia que no recibe ningún reproche del Señor, estaba pasando tribulación, pero el Señor le dice que es rica, pero una iglesia humilde, ¿no? Yo creo que una iglesia que veía su necesidad, pero dependía completamente del Señor. Yo creo que eso también es importante, ¿no? El darnos cuenta que le necesitamos, que estamos en una lucha espiritual, que la victoria la tenemos en Él, que no podemos hacer nada por nosotros mismos y depender siempre de Él, ¿no? Como en la iglesia siempre ha sido así. Por ejemplo, cuando los grandes viajes misioneros surgieron cuando la iglesia estaba orando, ¿no? Entonces el Señor les dijo, es esa dependencia del Señor, ¿no? Es saber que le necesitamos y que Él es lo más importante para nosotros. Él es el que tiene que dirigir nuestra vida, la iglesia y eso, ¿no? Y a mí me ha impactado mucho pensar en Esmirna, en la humildad, ¿no? En contraste con la Odisea, que era tan orgullosa. Bueno. Sí, a mí es que me llama la atención. Es que yo el hecho de que sea una iglesia de personas, aquí habla que la mayoría serían ricos, me imagino, porque son ostentosos, ¿no? Y el hecho de que anteponen, ¿no? Por eso el peligro de cuando tienes muchas cosas que te olvidas del Señor y te piensas que todo es gracias a ti, ¿no? Y lo que llama la atención es eso, de que entre el Señor y les diga, es que no tenéis nada bueno, es que no habéis hecho nada bueno para fijaros, ¿de qué podéis estar orgullosos? Es que no estáis orgullosos, porque yo estoy triste con vosotros. Y entonces es eso, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta eso, el hecho, como bien decía Merche, que hay que tener una serie de valores y cosas que realmente nos hagan hacer, porque realmente somos hijos de Dios, pero tenemos que estar siempre alertas a ver cómo la iglesia se mueve, porque por eso el Señor luego habla personalmente a cada uno, porque la iglesia es un conjunto, pero está formando por personas, ¿no? Y tenemos que mirarnos a cada uno, porque alguno dirá, oye, que yo no soy, que hay mucho de esto, pero yo no soy, pero en conjunto de la iglesia somos todos los que tenemos que estar ahí, ¿no? Y es importante eso. Entonces esto nos puede llevar a la segunda pregunta que dice, ¿qué es lo que el Señor desea ver en una iglesia local? Mira, esto me viene a la memoria el pasaje aquel del hombre, no recuerdo exactamente en qué libro está ni quién era el que lo dijo, pero aquel que dijo, ya tengo los hilos llenos, tengo todo preparado, ya puedo vivir tranquilo y puedo estar en paz. Y el Señor le dice, no sabes que hoy vendrán a buscar tu alma. O sea, él pensaba, tal como dice aquí el versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Sí, el orgullo que tenían. Exacto. Y no es así, debemos de ser humildes y debemos de
de reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene del Señor. Y somos para el Señor y del Señor. Exactamente. Y hay que tener en cuenta que el Señor, como leíamos antes, es celoso y quiere que nos dediquemos a Él. No podemos estar tocando al mundo porque, ay, no puedo, yo me gusta la iglesia, pero es que hoy hacen un partidito, hoy no sé qué, pero no podemos. El Señor quiere que estemos dedicados a su obra, a Él. Él tiene que ser, como bien decía Eva, cristocéntrico. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica, que lo importante es el Señor y que todo lo que tenemos es gracias al Señor y que todos colaboramos para que eso sea engrandecido al Señor. Y por eso, ¿qué es lo que el Señor desea ver en una iglesia local? Pues una iglesia unida, me imagino, una iglesia que cumple con la palabra del Señor, que se examina cada día, como decíamos, examínate, Señor, ver lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, que exhortan a los hermanos que pueden estar haciendo bien, haciendo mal. Eso que el Señor quiere, que estemos, que Él sea el centro y que nosotros ayudemos para que sea Él más engrandecido cada día, ¿no? Para que su gloria sea conocida en el mundo donde está. Y una iglesia local, ¿qué es? Pues que se dé a conocer. Tampoco quiere el Señor una iglesia que se encierre ahí y nadie la conozca y simplemente diga, pues está bien, una iglesia que hay ahí, pero se confunde con el paisaje, porque no, nos tenemos que diferenciar de los demás. Y una iglesia local tiene que ser eso, una iglesia que se diferencie, que haga obra social, que la gente diga, algo hay diferente ahí, y sea porque el Señor está en medio de esa iglesia, ¿no? A ver, alguien que quiera decir alguna cosa. Es bueno escuchar a veces a los hermanos orar y escucharlos atentamente para aprender. Si recordamos los que conocemos a Eduardo Brasier, hay una frase que él usa mucho cuando ora con nosotros, que dice, Señor, haznos conscientes de tu presencia. Y entonces, creo que los tiros van por aquí, en el sentido de que ahora el Espíritu Santo está en medio nuestro, es realmente quien nos ha levantado de los muertos, del valle de los huesos secos, como escribe Ezequiel, nos ha dado la vida en Cristo y está en medio de su pueblo. Claro, ¿qué pasa? Cuando sucede un poco todo esto que hemos visto, esta dinámica de centrarse en sí mismo, de no buscar al Señor y mirar los ídolos, porque aquí es todo idolatría. El Señor al final se sale de en medio de la iglesia. Y es porque se ha perdido esa conciencia del Señor, de su señorío, de su grandeza, de su poder. Y claro, la iglesia mira a los ídolos, que es el propio corazón. En un momento también lo mencionó Marisa, el verso de Jeremías. Y de allí, ¿no? En consecuencia, es como un efecto dominó que te va llevando a apartarte del Señor. Sí. Yo imagino a esta gente que diría, nosotros somos una iglesia respetable, así que con nosotros no tendrá nada. Pero el Señor les tiene que decir, sois una iglesia respetable, pero superficial y anémica, no tenéis vida. Y eso es lo que no hay que hacer, ¿no? La tercera pregunta que nos plantea Marisa dice, ¿qué impresión te da el que la iglesia de la Odisea tenga a Jesús fuera y que Él llame insistentemente para poder entrar y tener comunión con ella? A ver, ¿qué impresión nos da? A mí me da mucha tristeza, ¿verdad? Y estemos atentos para que no nos pase eso también, porque pienso que es lo más triste que puede decir a una iglesia. Somos sus representantes y que justamente él esté fuera, ¿no? Es terrible eso. Sí, no, es cierto. Por la parte que dice te da tristeza y por otro lado te dices, mira cómo el Señor, cuando tú quieras, Él va a estar ahí siempre y no te quiere dejar, no quiere que te pierdas. Pues dice, arrepiéntete y te voy a dar tiempo para que te arrepientas. Y estoy fuera, y mira que me podría, pero no, estoy fuera porque me tienes fuera, pero en el momento que tú abras tu corazón, yo entro. Y por eso dice, cenaré contigo. Tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo, pero me tienes que abrir la puerta tú, porque no me puedes tener ahí fuera porque tú quieras simplemente o para lo que tú quieras. Y yo no, yo estoy aquí fuera, pero te pido que te arrepientas y que me dejes entrar en tu corazón. Evidentemente es triste, el Señor tiene que estar en la iglesia. ¿Dónde tiene que estar el Señor? En medio de la iglesia, no es lo que decimos. Pero por otro lado, el Señor te da siempre esperanza, es lo que decía Marisa cuando está explicando, que el Señor no te deja y el Señor te va a dar siempre oportunidad, porque el Señor lo que te quiere es salvar y estar contigo, ¿no? Y es el hecho de que quiere lo mejor para ti y sabiendo el corazón endurecido que tienes y pensando que tú te crees el mejor del mundo y que todo te lo haga gracias a ti, el Señor te dice, bueno, va, recapacita, arrepiéntete y tú cenaremos juntos, ¿no?
Es importante que sepamos eso, que el Señor siempre está ahí, pero que nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer las cosas, tenemos que dejarle entrar, ¿no? Para mí es otro de los grandes contrastes del texto, ¿no? Hay varios que se han mencionado en la meditación, y este también es un contraste porque, claro, como ha dicho bien Eva, es triste, pero también como se ha dicho Javi, ¿no? Que el Señor está allí. Y bueno, eso nos da paz, nos da esperanza, ¿no? De que es Él que nos está buscando, es Él que nos llama, es Él que está constantemente atrás de su pueblo, ¿no? Que nosotros somos esos cabeza dura que al final tendemos a darle las espaldas al Señor. Pero bueno, damos gracias a Él, ¿no? Porque Él no es así, como veíamos durante los cultos de verano, también los atributos de Dios, ¿no? Ese equilibrio, esa perfección que Él tiene, ¿no? Entre su justicia y su amor, su misericordia, su gracia. Y bueno, esto es un contraste, pero a nosotros nos tiene que remover, ¿no? De nuestra comodidad. Y tenemos que ser fieles con Él, venir al encuentro a Él y ser disciplinados y corresponderle. Eso es lo que quiere el Señor. O sea, que lo que se perdió allí en Edén es lo que tenemos que recuperar cada día, ¿no? Minuto a minuto, segundo a segundo, y bueno, nos cuesta, pero el Señor está allí, como se ha dicho. ¿Os imagináis esa escena? El Señor está afuera llamando. Su mano sigue extendida. Lo hizo con la iglesia, la Odisea, y lo sigue haciendo ahora. A mí realmente sí que me da miedo, porque me da miedo que me pueda pasar eso a mí, que pueda dejar al Señor fuera y que me esté llamando, que esté llamando a la puerta. Eso le ocurrió a la Odisea porque se envanecieron, se enorgullecieron porque tenían riquezas y vivían sin Dios. Pese a ser a una iglesia, al Señor lo tenían fuera, esperando fuera. Examinemos, como decía Marisa, examinemos con su palabra y oremos con fervor para que quite de nosotros ese orgullo, esa arrogancia que hace que le dejemos fuera de nuestras vidas. Hay una promesa para el creyente que vence. Dice Santiago 1:12, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. También Apocalipsis 2:10 lo dice así. Y Javi, esta tercera pregunta sí que va directa a la iglesia, la Odisea, pero tanto la primera como la segunda dice medir la espiritualidad de una iglesia, esa en la primera, y en la segunda te dice en una iglesia local. No nos centremos, lo que Marisa parece que quería decir aquí es qué requisitos, qué baremos necesita una iglesia, eso es la primera, y en la segunda en una iglesia local. Sí, que esto es aplicable a todas. El local puede ser en cualquier ciudad, la Odisea o cualquier otra. Yo lo que decimos que el Señor está ahí a la puerta, pero aquí lo que nos tenemos que dar cuenta es que el Señor nos da toques de atención. Y nosotros por las cosas y por la mundanalidad o por la rutina nos podemos desviar y no nos damos cuenta. Pero el Señor que dice, el que al que ama castiga. Entonces tenemos que tener en cuenta que muchas veces nos pasan cosas a ver por qué. Y el Señor nos tiene que dar y decir a veces un toque porque nos estamos perdiendo los laureles y no estamos por lo que tenemos que estar. Porque Él podría decir, mira, no haces lo que yo ya sé lo que tienes que hacer. Pues salió muy buena. No, Él está ahí detrás tuyo y te tiene que dar a veces un toque para que te vuelvas y que digas, reacciona. Y por eso es bueno en una iglesia que cuando uno de sus miembros flaquea, pues que estemos unos u otros ahí exhortando. Entonces, porque es la iglesia como conjunto, pero lo está formado por individuos. Y es importante que a veces nos pasan cosas y no sabemos por qué y seguramente, puede ser no siempre, pero puede ser que nos demos cuenta de que el Señor al que ama castiga y siempre no van a pasar cosas buenas. Y el Señor te tiene que a veces, como esta gente, le tiene que decir las cosas como son. Y nos tenemos que dar cuenta en el sitio que estamos.
Pero yo creo que tiene mucha enseñanza. Esta iglesia de hoy, lo que hemos sacado en claro, y yo creo que esto es un mal que en nuestros días, la gente que no está, porque en otro tiempo, pero hoy en día que la gente tiene tanto acceso a tantas cosas del mundo y que quiere estar en todo, pero sin perder la condición de cristiano, pero bueno, yo soy cristiano, vengo a la iglesia y con eso ya cumplo, pero luego ya durante el resto ya, ¿pero qué estás haciendo? Mejor que te dedicas a una cosa, disfrutarás más dedicándote a una cosa enteramente, que no estar picando porque no puedes hacer esto porque soy cristiano y esto tampoco porque no soy cristiano. Y el Señor dice, la tibieza la odio. Bueno, la odio no la quiero porque es que el que es frío y caliente ni te definen ni por una cosa ni por otra. Entonces el Señor, en estos tiempos que estamos, es que va al pelo de esta iglesia, ¿no? Para decir, a ver, con todas las cosas que tienes, ¿qué es tu prioridad en la vida? ¿Eres cristiano? Pues compórtate como un cristiano. No te vistas de cristiano y luego resulta que te comportes como un mundano. Es lo que el Señor nos está diciendo en esta tarde, yo creo. Bueno, ¿alguno quiere decir alguna cosa más? Si no, pasamos a la oración, que ya nos hemos llegado a las 9. ¿Alguien para cerrar o quiere decir alguna cosa que no diga, oye, se me ha quedado el tintero, antes de que se seque la tinta? ¿Quieres decir alguna cosa? Pasamos a la oración. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por el debate, el comentario, gracias a Marisa, y vamos a tener un tiempo de oración.